Agradezco mucho a Carlos Alberto Carli Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque en este momento está por asumir el nuevo jefe de gabinete, después de la salida bochornosa de alguien que tiene muchos problemas con la justicia, que tendrá que dar explicaciones como Manuel Adorni, y que la pregunta es si Adorni va a estar. Recién con Silvia dijimos que está invitado, obviamente deberá ser el traspaso, pero no es obligatorio. Pero hay un montón de gobernadores ahí presentes, y yo sé, porque Carli, con todo respeto lo llamo Carli, lo saludo. ¿Cómo estás, Carli? Un abrazo. Darío Villarroel, Silvia Moscoso, acá en Radio República. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. La pregunta es esta. Ya varias veces te vi quejarte de que no hay respuesta del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. ¿Eso sigue igual todavía, después de tanto tiempo? Sí, es así. Yo he enviado notas formales, notas informales, llamados, mensajes, etcétera, y no hemos tenido una respuesta. Hay en algunos ámbitos, en algunos ministerios, contactos a un nivel técnico, si querés, pero no hay un vínculo político, obviamente. De hecho, lo ha reclamado, bueno, más allá de las notas que yo haya presentado, ¿no? Y los pedidos de reunión al entonces ministro del Interior, el gobernador 5 o 6 veces, como mínimo, públicamente le solicitó una reunión al presidente para analizar los asuntos bonaerenses, las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia, que nosotros estamos litigando en la Corte Suprema, para que nos den una explicación respecto de lo que van a hacer con las 1000 obras paradas que dejaron abandonadas hace 2 años. Y bueno, no hay un vínculo, no hay una respuesta institucional, cosa que es la primera vez que debe pasar en la historia argentina, ¿no? Tal cual. Que un gobierno nacional no tiene un vínculo con la principal provincia del país, en términos de población, de magnitud económica, etcétera. Sí, como muchas cosas que están pasando en este periodo de 2 años y medio de Javier Milei, que no tiene antecedentes en la historia de la democracia mínimamente del 83 para acá, ¿no? Una vez que fue recuperada. La otra pregunta es, ¿fue invitado Axel Kicillof hoy a la Asunción? No fue invitado. ¿No fue invitado? No fue invitado. No te voy a preguntar qué hubiera hecho Axel si lo invitaban, pero... por lo menos que a mí me conste, no. Que yo sepa, no fue invitado. Me lo hubiese comentado el gobernador. Por ahí se me escapa, pero no tengo ninguna información de que haya sido invitado. Y antes, como en la política todos se conocen, antes de la asunción como ministro del Interior, bueno, después no asumió como diputado, pero ¿vos tenías algún contacto, algún diálogo? ¿Tuviste diálogo? Sí. Me había cruzado, bueno, había hablado por teléfono, había tenido contacto personal con el actual jefe de gabinete, sobre todo en la época de la pandemia. Recordarán ustedes que había frecuentemente reuniones para establecer el sistema de fases en la zona del AMBA, entre Capital y el conurbano, etcétera. Teníamos reuniones periódicas en Casa de Gobierno, en la Quinta de Olivos, etcétera, y teníamos un vínculo personal, digamos, de buen trato, ¿no? Y de coordinación. Pero desde que es ministro del Interior, me parece que por eso, yo no creo que sea un tema personal. Esto yo no lo quiero poner en términos personales. Digo, o con Axel mismo. Me atiende el teléfono. Lo último que me preocupa en la vida es que Santilli me atienda o no el teléfono. El punto es institucional. El ministro del Interior, el ahora jefe de gabinete, no le responde las notas formales al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ese es el problema. Claro, que me atienda o no me atienda a Carli Bianco, el teléfono Santilli. No, el problema es que no hay un vínculo de articulación, de coordinación entre el gobierno nacional con el gobierno provincial. Claro. Ese es el problema. Mi lectura era que más allá del tema oficial, a lo mejor extraoficialmente, antes de toda esta historia, qué sé yo, Axel o vos o alguien de la provincia de Buenos Aires tenía un contacto más amigable, aunque no es que no sea amigable, o cambió Santilli, porque todo el mundo que dice que Diego Santilli atiende a todo el mundo, y la verdad que no es así. No atiende a todo el mundo, pero inclusive también es raro porque cuando estaba Guillermo Franco teníamos un vínculo. Sí, claro, yo me reuní varias veces, fui como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la Casa Rosada a juntarme con Guillermo Franco o con alguna parte de su equipo para hacerle los reclamos que correspondían, para coordinar acciones, sobre todo en materia electoral. El año electoral, el 2023, obviamente cuando el gobierno nacional se encarga de las elecciones a nivel nacional, también lo tiene que hacer en la provincia de Buenos Aires y tenía que las elecciones de octubre, me refiero, ¿no?
también teníamos que coordinar las cuestiones vinculadas a las escuelas, a poner a disposición, etcétera, pues distintas cuestiones que tenían que ver con lo electoral. La verdad que se pudo coordinar todo eso muy bien y con un buen clima, digo. Después no nos poníamos de acuerdo en muchas cosas que tenían que ver con las deudas del gobierno con la provincia, las obras públicas, etcétera. Nunca tuve una respuesta satisfactoria, pero por lo menos había un diálogo. Ahora no hay nada. Carlos, y la pregunta es esta, más allá de todo el problema que tiene la provincia, hay elecciones dentro de poco tiempo, aunque parece mucho, y no quiero entrar en la interna de cada partido, mucho menos del peronismo, pero digo, hacen trascender los que quieren hacer lío y bulla, que hay una guerra en el peronismo. Bueno, contanos un poquito cómo está la cosa. Sabemos que se discute, se habla, hay quienes ya se han ganado el derecho de ser candidatos por lo que están haciendo en este momento. No voy a dar nombres, pero todo el mundo lo sabe. Digo, ¿cómo está eso? Porque es como que la gente, mucho peronista, está esperando el camino para ver dónde vamos y hacia dónde vamos, y los medios, de alguna manera, inclusive con Fuego Amigo, aprovechan eso para hacer más lío y más ruido en el peronismo, que creo no beneficia a nadie, ¿no? Sí, por un lado yo prefiero no llamarlo una guerra, porque al menos yo no lo considero, o nosotros no lo consideramos en esos términos. Puede haber distintas posiciones estratégicas o diferencias tácticas en distintos temas, en temas electorales, etcétera. Yo prefiero procesarlas en caso de que haya diferencias, no públicamente, claro. Y en todo caso con argumentos y con respeto, sobre todo con los compañeros, pero no es que ya dentro de poco hay elecciones, falta un montón para las elecciones. Yo creo que hay muchas de las discusiones que hoy está teniendo el peronismo que son bastante prematuras. Uh-huh. Tampoco entiendo la razón por la cual se adelantaron tanto esas discusiones. Es verdad. En general yo recuerdo que otros años electorales en donde se definían candidaturas, bueno, eso tenía lugar hacia fin del año anterior, principios del año Uh-huh. del año electoral. Yo creo que se han adelantado muchas de esas discusiones. Por eso nosotros no estamos en ese marco. La verdad que estamos pensando otra cosa. Eso es lo que se ve. De la provincia. Primero la gestión de la provincia de Buenos Aires, que está bastante complicada por la falta de recursos, los recortes del gobierno nacional, la caída de la coparticipación que llega a la provincia, la caída de la recaudación propia por la crisis. La verdad que no es sencillo gobernar esta provincia con tan pocos recursos, históricamente, ¿no? Estructuralmente, pero coyunturalmente se ha profundizado esa carestía, esa escasez de recursos. Y segundo, porque hay distintos sectores dentro del peronismo. Creo que cada sector tiene que hacer su camino, tiene que generar sus propuestas, uh-huh, sus referencias políticas, etcétera, en paz y en tranquilidad, creo yo. Y después, al final del camino, cuando sea la hora real de definir estas cuestiones, bueno, veremos qué método está disponible. Si hay una paso, si hay un acuerdo respecto de una candidatura o de una representación determinada, y bueno, está el instrumento de la paso. Si ese instrumento no está, habrá que ver cuál es el instrumento. Pero me parece prematuro, eso es lo que creo. Estamos hablando con Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, vos recién mencionabas la deuda que la Nación tiene con la provincia. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, nosotros lo hemos hecho público la semana pasada, la última actualización, el lunes pasado. Es de 17,8 billones de pesos, 17,8 millones de pesos. Eso incluye varios ítems. Por un lado, las que se suelen definir como transferencias no automáticas que venían del gobierno nacional a la provincia, que estaban enmarcadas en distintas leyes y convenios que estaban vigentes y que el gobierno actual está incumpliendo. Por eso nosotros tenemos hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 8 causas contra el gobierno, sí, para que nos devuelvan ese dinero. Después, todos los programas nacionales que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires se dejaron de ejecutar, programas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vivienda, etcétera. Después, 1.000 obras que quedaron abandonadas, uh-huh, que estaban siendo financiadas o ejecutadas por el gobierno nacional, quedaron totalmente abandonadas. Algunas de esas obras... ¿Algunas las terminaron ustedes? Algunas sí, muchas escuelas que quedaron paradas, muchos centros de desarrollo infantil que quedaron parados, etcétera. Algunas las obras que estaban
previstas en las universidades nacionales, que las abandonó el gobierno nacional. Algunas de esas obras las estamos llevando adelante nosotros, obviamente muchas otras no, porque no tenemos los recursos. O sea que cuando vos sumás todo esto son 17,8 billones, Sí. Que la verdad que es un monto muy importante para la provincia, que tiene un presupuesto de 44 billones, o sea que es casi la mitad. Pero Bien. además nos ha caído el financiamiento de la provincia porque los recursos de origen nacional, la coparticipación básicamente, y la recaudación propia nos ha caído también muchísimo por la crisis económica, ¿no? Por la crisis de producción, por la crisis de actividad, por la crisis de consumo. Entonces la verdad que se hace muy difícil con la magnitud del recorte y del desfinanciamiento que tiene la provincia de Buenos Aires poder llevar adelante la gestión. Por eso te digo, nuestra prioridad cada vez que uno llega al despacho temprano a la mañana es esa, ver cómo sigue esta gestión, cómo siguen las cosas, con todas las necesidades que hoy tiene la gente, los comercios, las pymes, los productores, los pequeños productores rurales, etcétera. Y después, qué sé yo, después cada uno tiene su construcción política. Yo digo que mientras se haga sin atacar a los propios compañeros, con discusiones, tenerlas, como te dije antes, con argumentos, con respeto, todo es válido. Y después se verá cómo se salda eso electoralmente. Vos decías que tenías un diálogo con Guillermo Francos. El que ocupaba el cargo de jefe de gabinete hasta hace unos días era Manuel Adorni. ¿Pudieron dialogar sobre estos temas que realmente son preocupantes? No, porque él tampoco ejercía de jefe de gabinete. Claro. Él era, me animo a decir, exclusivamente vocero. Vocero, eso te iba a decir. Ejercía una función de vocería, de representación constitucional, porque lo establece la Constitución ante el Congreso de la Nación, y tendría alguna función de recaudación, me imagino. Claro. Bueno, Carly... ¿No? Parecería. Sí, se está viendo, ¿no? Bueno, sí, parecería. Se estaría viendo. Carly, bueno, esta es una pregunta más así, tipo light. Carly, me dijeron que es un gran jugador de fútbol. ¿Estás jugando al fútbol, Carly? ¿Tenés tiempo o no? Mira, hoy a la noche arranca el campeonato de veteranos ahí en el Club Tucumán de Quilmes, así que hoy tengo... Pará. A las 10 de la noche. ¿Cómo veterano? Yo juego veterano, que tengo 6 años. Claro, 50 años. Pero ahí estás robando, me parece, amigo. Los pibes de 20, ya no me da para los pibes de 20, no los tengo que... Los miro de lejos, Bueno, y una pregunta, te mezclo el fútbol y seguramente tu capacidad, porque me dijeron que juegas muy bien al fútbol. Si el peronismo fuera un equipo de fútbol, ¿hay alguien que tenga la pelota atada? No, el peronismo es un equipo, tiene grandes figuras. Te la dejé picando. El peronismo es como la selección argentina, tiene grandes figuras. Perfecto, me encantó, un título hermoso. Bueno, el peronismo es un equipo, eso va a quedar en el título. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Pará, es un equipo que tiene mucha hinchada, y la hinchada está esperando. Por supuesto. La hinchada quiere salir campeón. Exactamente. Un abrazo, Carly, muchas gracias. Hasta luego. Carlos Alberto Carly Bianco, ministro de Gobierno.